Ok, entonces este es ya el inicio de nuestra nueva tanda de temas, aparte ya pues no aparte, sino digamos, continuando más allá de la relatividad especial. De pronto volveremos a algún par de cosas, especialmente el tema del efecto Doppler va a ser persistente y el tema de la conservación de la energía también. O digamos, más que la de la energía, la conservación del cuadrimomentum, como lo veníamos mencionando. Hoy es una clase casi que solo de definiciones, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, simplemente es como un pequeño repaso de algunos de estos conceptos que son importantes tenerlos como, ¿cómo se dice? Como, como organismo claros en la cabeza. Entonces, nuestro, nuestro nuestro segundo gran tema es procesos radiativos, cómo medimos la luz, cómo cuantificamos los procesos que producen luz. Vamos a enfocarnos realmente solo en detalle, solo con lo que se llaman procesos térmicos. Procesos no térmicos también son muy importantes, pero no vamos a hablar de ellos en esta clase. Ustedes ya los verán con más detalle en otras clases. Y también algo muy importante que vamos a ver es el tema de la interacción radiación-materia y cómo lo interpretamos desde la astronomía. Y vamos a entonces hablar de todos estos conceptos como opacidad, como función fuente, como profundidad óptica, que eso es súper fundamental para los astrónomos. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con algunas cantidades más bien sencillas, pero que de todas formas tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta también cómo interactúan entre ellas. Empecemos entonces por el paralaje. Entonces, el paralaje es este método geométrico que me permite a mí encontrar la distancia o estimar la distancia a algún objeto lejano, simplemente mirando cómo cuando yo me muevo, el objeto aparentemente cambia de posición en el cielo. El cuando yo me muevo significa en este contexto cuando, por ejemplo, yo paso de ser un observador de un extremo de la órbita a otro extremo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y entonces al hacer eso, y yo trato de observar el mismo objeto, por ejemplo esta estrella aquí rojita, entonces si está a una distancia razonable y esas otras estrellas están lo suficientemente lejos, entonces yo lo que debería ver es que en el punto A el cielo se ve de esta forma, ¿sí? Ese pedazo del cielo se ve de esta forma, pero al yo saltar a B, 6 meses después voy a ver esta estrella que bajó en esta imagen. Y eso corresponde entonces a el efecto de paralaje, que me mide entonces geométricamente la distancia a esa estrella rojita. Ahora, ese paralaje no fue para nada fácil de medir. Como les dije, primero se observaron otros efectos, por ejemplo, el efecto del, de la aberración de la luz. Eso fue un efecto, digamos, relativista que se descubrió mucho tiempo antes que el paralaje, porque el paralaje mínimo que uno puede encontrar es por debajo bueno, ¿cómo se diría? El paralaje más extremo que uno puede encontrar, el más fácil de encontrar más bien sería pues Próxima Centauri, y Próxima Centauri pues de todas maneras está lo suficientemente lejos como para que yo necesito muy buen telescopio y muy buenos datos además para poderme dar cuenta de esa diferencia en el cielo. Y el pionero en este tema fue Bessel, el de las funciones de Bessel y todo esto. Entonces el mínimo paralaje que uno puede encontrar es el de Próxima Centauri, que es 0.76 segundos de arco, es bastante pequeño. Entonces, por eso nos eludió durante bastante tiempo, aunque hubo gente tratando de encontrar las distancias. A estrellas nadie se imaginaba que todas las estrellas quedan tan berracamente lejos. Ok, entonces la manera como vamos a medir el paralaje nos va a llevar, digamos, en segundos de arco, porque eso es como en promedio lo que vamos a encontrar.
vamos a hacer una traducción directa entre esa unidad segundos de arco y una unidad de distancia que vamos a llamar el parsec, ¿ok? Y entonces vamos a darnos cuenta, digamos, si hay una estrella, que yo me doy cuenta que al yo pasar de hoy a 6 meses después, subtiende un ángulo de 2 segundos de arco, o sea, un segundo de arco por respecto a cada posición donde yo esté, o sea, uno hasta la mitad y otro hasta aquí arriba. Si ese ángulo es digamos, la mitad de ese ángulo es un segundo de arco, entonces vamos a decir que esa estrella está a una distancia de un parsec. ¿Listo? ¿Cómo sé a qué equivale un parsec? Pues porque yo sé que esencialmente esta distancia, yo la conozco, esto es una unidad astronómica. Entonces, es coger una unidad astronómica y dividirla sobre un segundo de arco. Eso es un parsec. ¿Listo? Una unidad astronómica sería lo que subtiende ese arco de un segundo de arco. Entonces, dado que el segmento de arco es igual a distancia por ángulo, entonces se deduce que la distancia es segmento de arco sobre ángulo. O sea, un segundo de arco, perdón, una unidad astronómica sobre un segundo de arco. Sería esa unidad parsec. Normalmente, como son distancias, Santiago. Profe, pero el parsec es distancia a distancia o... Es distancia a distancia. O sea, eso es digamos, eso es lo curioso, porque parsec es simplemente como una forma rápida de interpretar un paralaje. ¿Sí? Entonces, si tu paralaje es un segundo de arco, la estrella está a un parsec de distancia. Y es como una manera inmediata para tú ya tener una idea de que está simplemente conociendo el paralaje. Ahora, cuando yo paso de parsecs a metros, yo me doy cuenta que son distancias muy grandes. Normalmente estoy más acostumbrado a pensar, yo personalmente, por ejemplo, estoy más acostumbrado a pensar en distancias a otras estrellas en términos de años luz, en términos del tiempo que se demora la luz en llegar de un lugar a otro. Entonces, si nosotros hacemos esa conversión de parsec a metros a años luz, me voy a dar cuenta que un parsec es más o menos 3.26 años luz. No es una medida muy fácil de recordar. Yo por lo general pienso en 3 y ya, pero ese es el equivalente y es una distancia, y distancia. Un parsec es una distancia que son aproximadamente 3 años luz, un poquito más, 3 años y cuarto. Profe, ¿Emanuel? ¿cómo sé yo cuál es esa línea punteada? O sea, supongamos que yo voy a observar entre 6 meses. Ahí se ve que la observación es cada 6 meses, ¿cierto? Yo sé que la línea punteada va a los 3 meses, o cómo sé yo que estoy ya mirando directamente a la estrella para dibujar esa línea recta. Ok, la manera como yo lo hago es porque como esto es un movimiento periódico. Entonces yo simplemente me doy cuenta cuál es la mitad del movimiento periódico. A O ver, sea, esto va a ser una posición, esto va a ser una posición, la mitad de ese movimiento periódico de la estrella haciendo esto es una posición fija en el cielo. Entonces es una distancia fija, es una dirección fija. Ok, Santiago, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, es que estoy viendo el modelo y pues bueno, me acordé que en realidad uno no es un círculo perfecto alrededor del Sol. Entonces, no sé si es que esto es simplemente algo para acercarse o este modelo ha funcionado Ah, por la órbita de la Tierra alrededor del Sol es lo suficientemente circular como para que los errores estén por debajo de la mayoría de paralajes. Sin embargo, eso es un buen punto, y ahorita lo mencionaremos, la medida de los paralajes viene con unos errores intrínsecos que dependen en parte de eso, digamos, los primeros paralajes medidos tenían que tener en cuenta que eso introducía una fuente de error y trataban de corregirlos. Pero ya ahorita nosotros tenemos muy bien, digamos, ubicada la Tierra respecto al resto del espacio y de esa manera podemos hacer esas correcciones. Pero sí, digamos, ha sido digamos, un par de siglos, bueno, tal vez
un poquito menos de un par de siglos, donde hemos ido reduciendo esos errores intrínsecos a la medida. Emanuel. Profe, o sea que lo que uno espera sería alinear la línea que va del Sol, Tierra, Estrella, ¿no? Porque en las dos fotos, el Sol, la estrella y la Tierra parecen alinearse en la mitad del tiempo. Pues si yo coloco la Tierra a los 3 meses, supongamos en esta imagen, en el lugar de su recorrido va a estar eclipsada, pues va a estar el Sol, la Tierra y la estrella alineadas. Uno tiene que buscar eso en el paralaje. Sí, o sea, la idea es ubicar la estrella de esa forma. Algo importante que hay que tener en cuenta es que esta es una versión simplificada del problema, porque esto implicaría que solo podemos medir estrellas que están sobre el plano de la eclíptica, y eso no es así. Si la estrella está por encima o por debajo, pues hay que aplicar una corrección geométrica correspondiente. Pero lo crucial acá, desde el punto de vista histórico, por ejemplo, es que Próxima Centauri es la estrella de la cual más fácil en teoría se le debería encontrar el paralaje. Pero el problema es que, no está muy sobre el plano de la eclíptica. Entonces, por eso no fue de las más notorias. Entonces, la estrella de Barnard, que fue la primera que ¿la estrella de Barnard? No, eso es otra. Es que me puse a quitar esas diapositivas para rendir más el tiempo. Es una estrella en el cisne. Estaba mejor ubicada. Pero no se dejen engañar, el hecho que yo haya dibujado aquí toda la órbita no significa que me toque hacer la observación en toda la órbita, sino, gracias Natalia, sí, Barnard es el movimiento propio. Solo necesito 2 puntos diferentes en la órbita separados una distancia. O sea, simplemente tengo que conocer la distancia. Este es el caso extremo de una unidad astronómica, porque ese es el máximo paralaje que yo podría ver. Realmente yo lo que necesito simplemente es 2 puntos en la órbita. Observar hoy, observar un tiempo después, y con eso hago ya mi triangulación. Ya eso es como una línea de base, y puedo entonces ver si cambia la posición de la estrella aparentemente en el cielo. Oh, bueno. Profe, Borrar diapositivas. Dime. pues acabo de buscar en Google y me parece que Bessel, que fue de los que hizo el paralaje, coloqué la que A le hizo el paralaje, pues no sé si es hacia en la constelación del cisne, no sé si Sí, es hacia... sí. Yo creo que sí, 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 sí. Profe, se le congela a veces, se le congela, por ejemplo ahí se le acaba de congelar y está congelado. Ok, sí, eso, por favor, me avisa. Ok, entonces, eso es si tuviéramos una estrella a un parsec. Entonces, ¿qué pasa si la estrella, por ejemplo, está a el doble de distancia? Si la estrella está al doble de distancia, afortunadamente estas relaciones son lineales, o sea, la relación entre el segmento de arco, radio, ángulo, es lineal, no hay radio al cuadrado, no hay ángulo al cuadrado, no hay seno del ángulo, ¿no? Simplemente radio por ángulo, segmento de arco. Entonces, aquí tendríamos que una estrella que estuviera al doble de la distancia, entonces subtiende ahora solo la mitad del ángulo. Subtendería solo medio segundo de arco. ¿Sí? Entonces, una estrella que subtiende medio segundo de arco en esos 6 meses de línea de base está a 2 parsec. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a decir que el paralaje es inversamente proporcional a la distancia. En unidades, o sea, si yo pongo la distancia en parsecs y el paralaje, que es este ángulo, en segundos de arco, pues la relación no es solo proporcional, sino es igual, literalmente igual. O sea, el inverso de la distancia en parsecs da el paralaje en segundos de arco. Es una relación exacta igual. Y si una estrella está, por ejemplo, a 3 parsecs, entonces el ángulo que subtiende es 1/3 de segundo de arco. Como les mencioné, entonces, la relación exacta es esta de acá. Es distancia en parsecs es igual a 1 sobre el paralaje en segundos de arco. Si la distancia no está en parsecs o el paralaje no está en segundos de arco, entonces me toca tener cuidado porque me toca hacer conversiones.
pero si están en estas unidades, pues puedo llevarlo de un lado a otro directamente. Ok. Entonces, conocer la distancia de las estrellas es importante, especialmente porque hay una ambigüedad muy grande en términos de cuando yo observo estrellas, y yo observo estrellas, unas muy brillantes, otras menos brillantes aparentemente, y yo no sé si esas estrellas, por ejemplo, las veo más o menos brillantes, pues porque están más lejos o más cerca. Entonces, pues, digamos, no es solo conocer la distancia de la estrella, sino ver qué relación hay, por ejemplo, con el brillo y qué puedo aprender de la estrella con esta información. Pero bueno, como les mencionaba, el paralaje puede tener cierto error, cierta incertidumbre, y eso es normal y ocurre aun cuando tenemos la misión Gaia, que está hecha para hacer unas mediciones del paralaje con una precisión altísima. Vamos a tener errores en el paralaje, errores, incertidumbres. Entonces, cuando yo voy a tener que interpretar una medida de paralaje, tengo que tener en cuenta la incertidumbre también. Entonces, en el paralaje pueden pasar cosas así. Puedo tener un paralaje de 1/100 de segundo de arco, pero la incertidumbre puede ser de 1/100 también de segundo de arco. Eso es normal, eso puede pasar. Entonces normalmente yo diría, uy, pero eso no me sirve de nada, un error igual que la medida, eso es malo. Pero pues tengo que interpretarlo. ¿Qué significa que puede ser 0.01 más o menos 0.01 segundos de arco? Pues significa que puede estar el paralaje entre 0 y 0.02 segundos de arco. O sea, puede ser 0, pero también puede ser 0.02. ¿Qué es un paralaje de 0.02? Pues 50 parsecs de distancia, es la equivalencia. ¿Qué es un paralaje de 0? Pues un paralaje de 0 es una estrella en el infinito que yo no veo que tenga paralaje. Para todos los propósitos prácticos está en la porra. Entonces, cuando tengo un reporte así del paralaje, lo que eso me está dando es una cota inferior a la distancia. Me está diciendo, vea, esa estrella, lo más cerca que está es 50 parsecs, pero podría estar más lejos. Y no está mal, o sea, está bien porque entonces ya con eso yo descarto que es una estrella cercana, no está a menos de 50 parsecs, entonces sí estoy seguro. Entonces fíjense cómo puedo extraer información a pesar de que pareciera que es una medida muy mala. Entonces 0.01 más o menos 0.01, eso pareciera ser muy malo, pero de hecho contiene información valiosa. Obviamente, decir que está entre 50 parsecs y el infinito, pues no es que sea pues muchísima información, pero por lo menos descartar que está cerca sí es bastante informativo. ¿Santiago? Profe, pero puede haber un momento en donde, no sé, exista el arco segundo cero. O sea, a ver, voy a poner el video para entender. Usted sabe que, bueno, aquí está la Tierra, aquí está el Sol y el objeto que quiero medir está por allá, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa si la Tierra está aquí y el objeto pues sigue para allá? Pero, o debe estar uno siempre, ¿cómo se dice? Siempre uno tiene que estar paralelo con el Sol. No, lo del Sol es simplemente para indicar que eso es el máximo paralaje que podemos tomar, es ese, es digamos de un extremo de la órbita a otro. Pero de hecho yo puedo tomar paralaje sin hacer eso necesariamente si tengo un telescopio lo suficientemente bueno. Es decir, si tengo un telescopio muy bueno, puedo encontrar el paralaje de estrellas cercanas no sé, en un mes, de pronto, o sea, con solo un mes de diferencia. Realmente lo que necesito son 2 puntos, 2 observaciones, una observación hoy y otra observación después, y contrastar las 2 observaciones a ver si la estrella que yo estaba observando se movió. No se necesita que sean 6 meses. Lo que pasa es que si espero muy poquito tiempo, no voy a notar que la estrella se va a mover. Pero no puedo, digamos, físicamente no tengo paralajes mejores que los que me permite, digamos, de hoy a 6 meses. Eso es lo más lejos que yo alcanzo a llegar. Entonces, por eso algunas misiones espaciales tratan de pensar, por ejemplo, no sé, en el paralaje medido con alguna sonda que esté un poquito más lejos del Sol. Pero pues eso es a futuro, todavía no estamos ahí. Pero bueno,
A veces, como se pueden imaginar, la incertidumbre puede ser mayores que las incertidumbres pueden ser mayores que el paralaje, y eso significa que si yo tengo un paralaje muy pequeño, muy cercano a cero, pero la incertidumbre es distinta de cero, es más grande y es distinta de cero, entonces hasta a veces me reportan paralajes negativos. ¿Sí? Y eso puede ser porque la estrella está aún más lejos que mis estrellas de referencia. Eso puede ocurrir. De hecho, o simplemente es un problema estadístico, porque la incertidumbre es mayor que el dato que yo quiero reportar. Y eso pasa mucho. Ustedes entran a los datos crudos de Gaia y van a encontrar algunos paralajes negativos. Y eso va a pasar. Ahora, interpretar eso ya no necesariamente es tan fácil, pero por lo menos, como les dije, mínimo me da unas cotas inferiores para esas distancias, esas estrellas. O sea, yo ya puedo decir, bueno, la mínima distancia a la cual yo puedo decir es la de la calibración del instrumento. Y ya, no puedo decir absolutamente nada más. Pero eso a veces puede ocurrir, así que si algún día ven una estrella con paralaje negativo, no se asusten, es normal. No puedo extraer tanta información de eso, pero ocurre. ¿Escuché una pregunta o me lo soñé? Sí, profe, yo. Una pregunta. Cuando tenemos paralajes negativos, pues o sea, usted ya nos dijo que es que está más lejos que las estrellas de referencia. Sin embargo, uno en términos de distancia, ¿cómo interpreta eso? Pues el factor de conversión sigue siendo muy complicado o se puede interpretar así como lo estamos tratando para los normales. No, en ese caso lo que se interpreta es con el límite del instrumento. O sea, si te da un resultado así, lo que tú estás obteniendo es que, digamos, Gaia, el mínimo paralaje que puede encontrar es, no sé ahorita, digamos, una milésima de segundo de arco. Supongamos, tal vez estoy equivocado, pero supongamos que es una milésima de segundo de arco. Eso significa que esa estrella, por tener esa distancia reportada de esa manera, lo máximo que puedo confiar es la incertidumbre del instrumento, es decir, que la estrella está lo más cerca que yo puedo decir es a 1000 parsecs, y ya más allá no tengo ni idea, puede que quede más lejos que eso. De esa manera lo interpreto, pero eso ya depende del instrumento. Si no conozco el instrumento, entonces no puedo decir nada al respecto. Sí, o sea, si solo te reportan un paralaje negativo y no te dan la incertidumbre, no puedes interpretar nada, nada de nada. Necesitas la incertidumbre para poder hacer la interpretación. ¿Vale? ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, dos cosas. No sé si soy yo o si es usted el que se está congelando. No, entonces sí soy yo el que me estoy congelando. Voy a cambiar de red a ver si funcionamos mejor. Bueno, ahí cambié de red. Vamos a ver si funciona por lo menos un rato más. Ok. Entonces, si me escuchan bien, continúo. Y otra cosa, profe. Dale. Por ejemplo, si la Tierra está en el perigeo y no hacemos que se mueva 3 meses más para formar el triángulo rectángulo con la estrella, sino que se mueva menos, por ejemplo, 2 meses, entonces ahí ya no tenemos ese triángulo rectángulo. Aún así podemos... No, pero tenemos un triángulo. Por eso, nosotros podríamos conocer la distancia entre la Tierra en el perigeo y la Tierra en cualesquiera sea su posición, pero no sería necesario algún otro dato de ese triángulo para poder resolverlo, algún otro ángulo.
Realmente sí, claro, toca resolver el triángulo, es decir, toca conocer la posición, la ubicación de la Tierra hoy y en 3 meses, que va a ser, digamos, un triángulo, va a ser así, la estrella está por allá, ¿no? Pero pues lo que importa es la línea de base, o sea, que yo lo esté viendo desde 2 ángulos diferentes, eso es lo importante. Claro, solucionar el triángulo se me vuelve un poquito más complicado, pero pues realmente no pasa de ser trigonometría sencilla. Ya entiendo. Pero entonces, bueno, usted ahorita lo había dicho, que lo óptimo sería siempre medir entre 6 meses y 6 meses. Pues no necesariamente es lo óptimo, más bien, para poder encontrar las estrellas más lejanas, sí, eso es lo óptimo. Pero para encontrar estrellas no necesariamente tan lejos, pues no necesariamente tenemos que esperar 6 meses, podemos esperar un poquito menos de tiempo, si tenemos un telescopio lo suficientemente bueno. Bien, gracias. Listo. Bueno, entonces, como les decía, es importante también unir no solo el tema de la distancia para conocer las estrellas mejor, también tenemos que conocer el brillo, porque cuando yo veo una estrella que brille menos que otra, puede ser que o sea menos luminosa, o sea que intrínsecamente brille menos, o que puede ser que esté más lejos, que eso es un caso muy común en constelaciones. O sea, yo voy a encontrar en diversas constelaciones estrellas que de hecho en distancia no tienen absolutamente nada que ver, pero una de ellas, por ejemplo, es muy brillante y por eso la veo como parte de una constelación, pero que de hecho está lejísimos. Entonces, con el brillo y el dato de la distancia, yo puedo calcular su brillo intrínseco, que es lo que nosotros llamamos la luminosidad. ¿Sí? Si yo conozco el dato de la distancia y conozco qué tanto brillo mido aquí de esa estrella, entonces puedo calcular su luminosidad intrínseca. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Profe, qué pena, esto puede sonar como medio ignorante de mi parte, pero brillo y luminosidad no es como lo mismo. No, y esa es la cosa. Por eso cuando digo brillo es, digamos, simplemente qué tan aparentemente, ¿cómo se diría? Sí, pensémoslo en términos del flujo, de la cantidad de energía que me llega. ¿No? Entonces, si me llega mucha energía de esa estrella, me llega poca energía de esa estrella, eso es lo que yo llamo brillo. Luminosidad se refiere a qué tanta energía emite esa estrella. ¿Sí? No qué tanta me llega, sino qué tanta emite. Y eso es intrínseco a la estrella. Eso depende principalmente de la estrella en sí misma. Pero el brillo es simplemente qué tanta energía me llegó. O sea, yo pongo una CCD, pongo un colector de energía y veo qué tanta energía me llegó de esa estrella y ya. O miro con mi ojo y pues mi ojo responde a qué tanta energía me llegó de esa estrella y me dice, esa es más brillante o esa es menos brillante. Pero eso no necesariamente va a tener que ver con lo que está emitiendo la estrella en este momento. Entonces, por eso cuando yo hablo de brillo intrínseco, estoy diciendo qué tanta energía está emitiendo esa estrella. Ok, entonces la luminosidad o, digamos, el término que yo estaba utilizando ahorita, brillo intrínseco, va a ser la tasa a la cual la energía es emitida por una fuente astronómica. Entonces, las unidades, como ustedes digamos, ya se han ido enterando, las más comunes utilizadas en astronomía son las CGS. En CGS vamos a encontrar ergios por segundo, esa es la luminosidad, son las unidades de luminosidad, es simplemente qué tanta energía está sacando una fuente por segundo. Pero también, en algunos casos, se da pues, el vatio, que es joule por segundo, ¿no? Pero algo muy común también que se hace es dar la luminosidad de una estrella en términos de luminosidades solares, porque nos vamos a imaginar entonces fácilmente en términos de la producción de energía del Sol, por ejemplo, la producción de energía de otra estrella. Entonces vamos a mirar otra estrella que tiene media luminosidad solar o tiene
3 luminosidades solares o 10 luminosidades solares. Entonces nos imaginamos una estrella, pues cuya tasa de producción de energía es cierto número de veces más grande que las luminosidades solares. Y es una unidad bastante común en astronomía también, comparar con luminosidades solares. De hecho, lo iba a anotar aquí anoche y se me olvidó poner puntualmente cuánto es una luminosidad solar. La razón es porque creo que hay un meme por ahí de astronomía que uno pregunta cuánto es la luminosidad solar y Google le dice a uno una luminosidad solar es equivalente a un L punto, porque ese es el simbolito que se usa. Ese es el equivalente. No, pero realmente eso es... 3.846 por 10 a la 33 ergios por segundo. Y en vatios es por 10 a la 26 vatios. Esa es la tasa de producción del Sol, de producción de energía del Sol. Ok, entonces normalmente cuando hablamos de luminosidad nos referimos a un concepto que es la luminosidad volumétrica, que significa la luminosidad en todas las longitudes de onda. O sea, no solo en luz visible, sino en radio, en rayos X, o sea, en todo. Todo lo que produzca el Sol en términos de luz, por ejemplo, va a estar metido en esa unidad, luminosidades solares. Pero en la práctica, nosotros no vamos a poder encontrar toda la energía de una fuente. O sea, porque no va a ser tan fácil tener todos los detectores a todas las longitudes de onda tomando datos de todas las estrellas. Entonces, por lo general, este dato de luminosidad yo no lo mido directamente, sino más bien lo infiero a partir de observaciones en algunos rangos de longitudes de onda, conociendo obviamente la física detrás del asunto. Afortunadamente, casi todas las estrellas son sistemas físicos relativamente parecidos entre ellos y relativamente simples en términos físicos, de manera que si voy a tener errores en la estimación de su luminosidad, no van a ser errores muy grandes. Pero entonces aquí voy a poner ese concepto de luminosidad, o bueno, más bien solo pongo volumétrico. Se refiere a todas las longitudes de onda. La luminosidad volumétrica sería la luminosidad en todas las longitudes de onda. Lo opuesto a volumétrico en este contexto es específico. Y eso es en un delta lambda o en un delta nu. O sea, en un intervalo de longitud de onda o en un intervalo de frecuencia. Sería por ejemplo, luminosidad específica, que sería solo para cierta longitud de onda en particular. ¿Cómo estimamos ese número? Pues, por ejemplo, nosotros aquí en Tierra vamos a poder medir fácilmente cuál es la cantidad de radiación solar que nos llega por metro cuadrado. Y yo me voy a dar cuenta entonces que por metro cuadrado, aquí en la Tierra, me llega 1368 vatios por metro cuadrado. O sea que en una pequeña área de un metro cuadrado, yo voy a poder recolectar 1368 vatios. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, cojo un lente de 1 metro de diámetro y concentro la luz que me llegue en ese metro sobre un tarro de agua y yo miro a ver la equivalencia entre trabajo y entre joules y calorías para ver qué tanto se me sube la temperatura del agua. Entonces, de esa manera yo infiero cuál es la cantidad de energía que me está llegando ahí. Entonces, yo puedo medir sin mayor complicación la cantidad de energía que me llega del Sol, donde estoy. Ahora, de lo que me doy cuenta es que como solo estoy captando la energía en un solo pedacito, realmente la energía no estoy captando toda la que sale del Sol, porque toda la que sale del Sol, pues me tocaría abrir aquí una esfera completa para ver, por aquí sí estoy capturando toda la energía que sale del Sol. ¿Sí? A veces uno piensa que porque
por ejemplo, el brillo de una estrella disminuye con la distancia, el brillo aparente de una estrella disminuye con la distancia, es que los fotones se van cansando. No, no es que los fotones se vayan cansando, significa que entre más lejos, este ángulo sólido se va volviendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. O sea, la fracción que es esta área respecto a la esfera completa, que esa es la definición de ángulo sólido, digamos delta A sobre el área completa, o sea, el segmentico respecto a toda el área, cada vez más, si yo me alejo, si la distancia es mayor, entonces ese ángulo sólido se va volviendo más pequeño. Entonces están pegando menos y menos fotones a medida que me voy alejando. No es que los fotones se cansen, simplemente estoy capturando menos. Entonces, por esa razón, nosotros nos vamos a dar cuenta que a medida que nos vamos alejando, por ejemplo, toda esta energía que cabe en este conito, bueno, más que un conito, tiene esta pirámide, ¿no? Más bien una pirámide. Toda la energía que cabe en esta pirámide, a medida que me voy alejando, entonces los fotones que tienen ese camino, pues se van separando uno del otro. Cada uno va cogiendo por su lado. Entonces, esta misma área, a una distancia mayor, va a capturar menos fotones. ¿Qué tanto? Pues, por ejemplo, una cuarta parte de los fotones que yo tenía antes, aquí a esta distancia más cercana. Y si me voy a una distancia, el triple, de igual a 3, por ejemplo, entonces en este pedacito de área, solo voy a encontrar una novena parte de los fotones que estaban entrando, que estaban pasando por acá. Sí, solo un noveno de fotones que estaban pasando por acá, en cualquier momento, simplemente porque los fotones se van separando. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a decir que, digamos, por esa dependencia con el área, con esa dependencia con el área de la esfera, entonces nos vamos a dar cuenta que hay una dependencia con el área, de hecho es una dependencia con la distancia radial. ¿Sí? No solo con la distancia radial, sino con la distancia radial al cuadrado, porque el área va como en radio al cuadrado. Entonces, por esa razón, vamos a definir esta cantidad llamada el flujo. Perdón, discúlpenme un segundo que me está entrando una llamada rara. Estoy esperando una llamada. Ya, denme un segundo. Bueno, entonces por eso vamos a hablar de una cantidad que es lo que llamamos el flujo, que me va a medir entonces no la tasa de producción total de energía de una fuente, sino más bien la tasa de energía cuando digo tasa me refiero en el tiempo, la tasa de energía que yo recibo a cierta distancia, como lo estábamos describiendo aquí atrás. Y entonces vamos a encontrar que esa cantidad la podemos definir de esta forma, como la luminosidad dividida sobre 4pi d al cuadrado. ¿Por qué 4pi al cuadrado? Porque esa es, digamos, el área de la esfera total, ¿sí? A cierta distancia de la fuente. Entonces, el flujo va a ser la medida de la tasa a la cual la energía cruza un área unitaria a cierta distancia de la fuente. Y las unidades que me van a quedar van a ser de energía por unidad de tiempo por área. Y por eso las unidades son estas de acá. La luminosidad por área, o sea, en hercios segundos por centímetro cuadrado, o vatios por metros al cuadrado. Ok. ¿Alguna pregunta de acá? Bueno, oye, ya son las 9.
Demos un pequeño receso, 9 minutos, empecemos sigamos a las 9:10, ¿vale? 9:10. Listo.
Ok, continuemos entonces. Nuestros primeros fotómetros, pues, fueron nuestros ojos. Entonces, de hecho, Ptolomeo fue la primera persona en agrupar estrellas por su brillo al ojo, en lo que se llamaban, en lo que él llamó grupos de magnitud. Él fue el que se inventó el término de grupos de magnitud, simplemente diciendo, más o menos tales son más o menos igual de brillantes, tales son un poquito menos brillantes, tales son un poquito menos brillantes, y así. Entonces él puso 6 grupos de estrellas. Sin embargo, pues no era algo cuantitativo, necesariamente. Herschel, muchísimo tiempo después, midió el brillo de las estrellas ya más cuantitativamente por medio de unos fotómetros, que era simplemente coger una velita, una lamparita a la cual ya se supiera bien cuál era su tasa de producción de energía, y comparar entonces la velita con alguna estrella que yo estuviera viendo en el telescopio. Entonces yo miraba la vela, miraba la estrella, y entonces yo decía, sí, más o menos este es el brillo. Entonces él puso una escala equivalente a las de Ptolomeo, de manera que la escala cuantitativa estuviera más o menos de acuerdo con las escalas de Ptolomeo de magnitud. Entonces, si a alguien le parece poco intuitivas las unidades de magnitud para las estrellas, le puede echar la culpa a Herschel, que no dejó morir la idea de Ptolomeo. Y desde ese momento, pues hemos seguido usando esa escala. Esa escala, por la manera como Ptolomeo la planteó, es una escala obligatoriamente logarítmica, ¿sí? Porque, digamos, era una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya. Pero la diferencia entre los diferentes grupos es una diferencia logarítmica, no es una diferencia lineal en cuanto a la tasa de producción de energía. Entonces, por esa razón, la relación es obligatoriamente logarítmica. Entonces, en el sistema de Herschel, él lo planteó de la siguiente manera. Si una estrella es 1/100ª parte del brillo de otra, entonces la estrella más débil tiene una magnitud 5 más que la estrella más brillante. O sea, de magnitud 0 a magnitud 5, a magnitud 5, hay una diferencia de 100 veces el brillo. Sí, es 100 veces la tasa de energía, ¿sí? Ergios por segundo, esencialmente. ¿Por qué? Pues porque él lo puso para cuadrar las de Ptolomeo. No hay realmente una mejor razón para eso. Es porque lo puso así para cuadrar la escala de Ptolomeo. Eso implica, pues, varias cosas, pero una de ellas es que los objetos menos brillantes tienen magnitudes más grandes, ¿sí? Entonces, un objeto que casi no brilla tiene una magnitud muy, muy grande, ¿sí? Y a su vez, un objeto muy, muy brillante, como por ejemplo el Sol en el cielo, tiene una magnitud muy negativa, ¿ok? Para que cuadren este sistema. Claro, porque este sistema de Ptolomeo era para estrellas en el cielo nocturno, pero pues con la redefinición de Herschel, pues entra cualquier estrella, cualquier objeto en el cielo entra. Bueno, entonces la manera como se define el sistema de magnitudes es así, matemáticamente. Para, digamos, la fórmula matemática que describe todo este proceso que acabo de decir es esta. Es un logaritmo en base 10 de la proporción entre flujos, entre un flujo de un objeto X, de una estrella X, y algún flujo de referencia. ¿Sí? Muchas veces el flujo de referencia, pues, puede ser, por ejemplo, el flujo del Sol, por ejemplo, o el flujo de una estrella, por ejemplo, Vega, que tiene magnitud 0, por la manera como se describe la escala, pero es un flujo de referencia. En este caso, cuando estamos hablando de magnitudes, hablamos de magnitudes aparentes, porque simplemente estamos diciendo qué tan brillantes se ven las estrellas desde donde estoy, desde la Tierra, ¿no? Al mirarlas por un telescopio, al tener un fotómetro, entonces vamos a ver
al tener una escala de fotometría, vamos a decir, ok, esta es más brillante, esta es menos brillante, y ya. Pero no estamos diciendo nada de la luminosidad de las estrellas. Para eso necesito conocer la distancia, como lo mencioné al rato. Entonces, según esa escala, nosotros tendríamos a grandes rasgos, por ejemplo, el Sol, lo vemos con un brillo equivalente a esta escala de menos 20 y pico. La luna llena de menos 10. Venus, cuando es más brillante en el cielo, casi menos 5. ¿Sí? Sirio, que es la estrella más brillante en el cielo, tiene una magnitud de menos 1.42. La estrella polar tiene una magnitud como de 2 y pico, no me acuerdo. El límite, que es lo que puede ver el ojo, está un poquito por encima de 6. ¿Sí? Ya por encima de 6, ya una estrella no es lo suficientemente brillante como para que el ojo la vea. Ese es el límite digamos, de sensitividad del ojo. Y el límite de sensitividad, por ejemplo, del telescopio espacial Hubble es de casi 30. ¿Sí? Entonces podemos mirar si, por ejemplo, hay, a ver, para que sea fácil, a ver, esto es como 6, ¿cómo es que es esta? Esto es 5, digamos que fuera 20, que la diferencia aquí fuera 20 magnitudes. Una diferencia de 20 magnitudes entre el límite del ojo y el límite del telescopio espacial Hubble. Entonces, cada 5 magnitudes es 100, y como eso es una escala logarítmica, entonces teníamos 4 veces ese cambio, o sea, sería 100 a la 4. ¿Eso cuánto es? 10 a la 2 por 4, 8, ¿cierto? O sea que la diferencia sería como de 10 a la 8 en cuanto a brillo, entre lo que puede ver el telescopio espacial Hubble y lo que puede ver el ojo humano. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, estas magnitudes, como son específicamente para lo que puede captar el ojo, entonces tienen esta letra que acompaña, que es la V, que indica que es visible. ¿Sí? Es la magnitud en todo el espectro visible. ¿Listo? Y como son magnitudes simplemente como las vemos desde la Tierra, entonces estas magnitudes se van a llamar magnitudes aparentes, ¿sí? Y se denominan entonces con la letra M minúscula, para indicar que es aparente. En esta escala entonces nos damos cuenta, esta es una tablita para que ustedes la miren con detalle más adelante, pero esencialmente, por ejemplo, si yo miro estrellas con magnitud 0, la estrella que define esa magnitud 0 es Vega, la estrella Vega. O sea, se dice Vega tiene magnitud 0 y esa es como la escala de referencia. El 0 está en Vega. Y me voy a dar cuenta cuántas estrellas, no objetos en el cielo nocturno, sino estrellas, que sean más brillantes que esa magnitud aparente en el cielo nocturno. Entonces, por ejemplo, estrellas más brillantes que Vega en el cielo nocturno, aparte del Sol, solo hay 4. ¿Sí? Si yo hago el mismo ejercicio para una escala de -1, entonces solo voy a encontrar una estrella más brillante que magnitud -1, magnitud aparente -1, que es Sirio, que está, como dijimos aquí, a 1.42, menos 1.42. ¿Sí? O sea que estrellas que no sean Sirio, que sean más brillantes que Vega, solo hay 2. 2 o 3, 3, perdón. 3 aparte de decir. Bueno, obviamente este ejercicio entonces se puede repetir para cualquiera de estas escalas. Si miramos, por ejemplo, para la escala perdón, no de 6, sino de 6.5, que es el límite de sensitividad del ojo, hay más o menos 9100 estrellas, digamos por el orden de 10.000 estrellas en el cielo nocturno, en total, o sea, todos los hemisferios, en ambos hemisferios, más bien, que puedo observar a ojo pelado. ¿Sí?
O sea, solo con el ojo puedo ver más o menos 10.000 estrellas. Así que si uno dice, no, las estrellas incontables en el cielo, pues si no tienes telescopio, las vas a poder contar y vas a llegar hasta 10.000, si mucho. Obviamente, si yo cambio ese límite, entonces ya no las voy a poder ver con el ojo nomás, pero pues si tengo un telescopio, pues voy a detectar muchas más. Y pues dependiendo de la limitación del telescopio, voy a tener pues muchas más estrellas posiblemente para observar. ¿Ok? Bueno, entonces eso era magnitud aparente, o sea, relacionado con cómo se ve la estrella desde nuestro punto de vista, desde la Tierra. Pero también tenemos la magnitud absoluta, que es un concepto que ya se refiere a, como lo mencionaba antes, el brillo intrínseco, por lo tanto, la luminosidad. Entonces, la magnitud absoluta se define como la magnitud que yo observaría de esa estrella si la estrella o el objeto estuviera a una distancia de 10 parsecs. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo viera el Sol, o sea, el Sol visto desde aquí, desde la Tierra, tiene una magnitud de menos 20 pucho, ¿no? Ya lo dijimos, menos 26.5. Si yo lo viera un parsec de distancia, entonces tendría una magnitud de 4.8. ¿Sí? Sería visible en el cielo nocturno. ¿Parsec o de 10 parsecs? ¿Cómo? ¿Dijo de un parsec o de 10 parsecs? 10 parsec, perdón, no sé si dije uno, pero 10 parsec. Si yo viera el Sol a una distancia de 10 parsecs de distancia, lo vería con una magnitud aparente de 4.8. Y si viera a Sirio, por ejemplo, a 10 parsecs de distancia, lo vería con una magnitud de 1.5 magnitud aparente, si estuviera a 10 parsecs de distancia. Eso es algo bien interesante porque fíjense que ambas de estas estrellas, la magnitud aparente, voy a poner aquí M minúscula, esta es M mayúscula, que es la magnitud absoluta. M minúscula para el Sol era menos 26, o menos 27, digamos, redondeando. Y de Sirio era menos 2 casi, redondeando. ¿Qué información puedo yo con esto entonces sacar sobre Sirio, por ejemplo? Con estos datos de acá. ¿Qué podrían ustedes concluir? Que es mucho más luminosa que el Sol. Sí, porque tiene una magnitud menor. Eso significa que es más brillante. Y no solo es más brillante, sino es más intrínsecamente brillante. Entonces Sirio aquí sería pues esta. Y ese sería comparativamente el Sol. ¿Puedo sacar algo de información adicional? ¿Qué dicen? Una relación entre sus tamaños, quizá. Bueno, entre sus tamaños no, realmente, pero más bien podríamos comenzar a preguntarnos por el tema de las distancias. Entonces, la razón por la cual el Sol, la magnitud aparente es menos 27, o sea, muy brillante, y la magnitud absoluta es 4.8, o sea, no tan brillante como Sirio, es porque el Sol normalmente lo veo cerquita, y si lo viera a 10 parsecs, pues lo vería pues mucho menos brillante, ¿no? ¿Por qué estoy viendo menos brillante a Sirio que lo que normalmente lo veo en el cielo nocturno, cuando me paro a 10 parsecs? ¿Qué significa eso? Que está mucho más lejos. ¿Más lejos que qué? Que el Sol. Pues Sirio estaría muchísimo más lejos que... Sí, que el Sol sí, pero respecto a estos 10 parsecs. Está mucho más cerca. Correcto. Que Sirio está más cerca que 10 parsecs, porque si a 10 parsecs lo veo menos brillante que lo que es, que lo que normalmente lo veo, es porque no está a 10 parsecs, está más cerca, porque lo veo más brillante. Lo veo a menos 2. Si lo viera a 10, lo vería a 1.5, pero no lo veo a 1.5, lo veo a menos 2, por lo tanto está más cerca.
Muy bien. Está más cerca que 10 parsec. También es una escala arbitraria. 10 parsec es una escala arbitraria. Podría ser 1, podría ser 20. Es simplemente la manera como se define las magnitudes. Seguro que hay alguna razón histórica de escala, pues realmente lo que vamos a ver es que, de hecho ya van a ver por qué es 10. Es una vaina ahí medio ad hoc, pero bueno. Santiago, alguno de los dos Santiago levantó la mano primero, pero no vi quién. Ortiz primero. Profe, y si nosotros ajustamos este sistema de tal forma que la magnitud absoluta de Sirio coincide con la magnitud aparente, entonces esa distancia de referencia no sería justamente la distancia a Sirio. Sí, si ambas coincidieran, si la aparente y la absoluta coincidieran, es porque Sirio estaría, perdón, es porque la referencia de la magnitud absoluta sería la distancia a Sirio, correcto. Pero entonces esto no nos da información pues específica de las distancias. O Claro que sí. somos nosotros los que tenemos que decir cuál es la distancia de referencia antes de poder calcular distancias a otras estrellas. Con esta información puedo calcular la distancia a Sirio. Solo con esto ya puedo calcular la distancia a Sirio. Ahorita vamos a ver cómo, pero se puede. Ahora, ¿cómo normalmente funciona esto? Pues yo no conozco la magnitud absoluta. O sea, esa magnitud depende de la estrella. Normalmente lo que me toca hacer es conocer primero la distancia y después conozco la magnitud absoluta. ¿Santiago? Sí, profe, es que me confundí un poco con esto de que está más cerca, pero Sirio es más lejos. O sea, lo que yo entendí, cuando es 1.5 magnitudes, significa que está más cerca que 10 parse, pero no se supone que esa es la distancia que... O sea, mira, normalmente digamos que esta es Sirio. Esta es Sirio. Normalmente tú la ves con una magnitud que es -2. ¿Sí? Si Sirio estuviera a 10 parsecs de distancia, lo verías a 1.5, que estuviera a 10 parsecs de distancia. 1.5 es más o menos brillante que -2. Pues absoluto, entonces debe ser más brillante. Menos, 1.5 es menos brillante que -2. -2, o sea, entre más negativo es más brillante. Pero es que como es la absoluta sí... No, no, no importa, no importa, no importa que sea la absoluta. Simplemente el dato es que es 1.5 en la escala de magnitudes. O sea, la escala de magnitudes sigue significando lo mismo. No importa que sea la absoluta. Bueno, entonces sí es menos brillante. 1.5 es menos brillante. Por lo tanto, significa que Sirio a 10 parsecs la veo a 1.5, pero si la veo más brillante que 1.5 significa que está a una distancia más corta, menos de 10 parsecs. Porque la veo más brillante que a 10 parsecs. Que si estuviera a 10 parsecs. Ya, ahora sí entendí. Vale, vale. Y uno puede hacer, pues no sé si esto es una falacia decirlo, pero ya luego ahí uno puede hacer una regla de 3 y ya conoce la distancia real de Tanto como una regla de 3 no, la razón es porque todo esto es logarítmico. Pero ya vamos a ver entonces cómo se hace esa traducción. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, yo me voy a dar cuenta que si comparo las magnitudes aparentes de las estrellas con las magnitudes absolutas, pues me voy a dar cuenta que muchas estrellas son intrínsecamente más brillantes que lo que aparentemente son. Eso va a ser algo muy, muy evidente cuando yo encuentre la diferencia entre magnitud aparente y absoluta para alguna estrella que yo esté estudiando. Entonces la relación, pues la da precisamente la relación entre el flujo y la distancia. Entonces resulta que
cuando yo comparo dos flujos, por ejemplo, el flujo a 10 parsecs, que es el de la magnitud absoluta, con el flujo aparente, el que yo observo, pues la relación como entre el flujo y la distancia es inversamente proporcional, entonces me aparece de esta manera. ¿Sí? Simplemente porque el flujo dijimos que era luminosidad sobre 4pi distancia al cuadrado. Entonces, si yo comparo dos flujos, si hago F1 sobre F2, entonces con lo que termino es con distancia 2 sobre distancia 1 al cuadrado, ¿sí? Porque la dependencia es inversa, es inversamente proporcional. Y pues estoy observando, obviamente, el mismo objeto, entonces la luminosidad se cancela porque estoy comparando la magnitud aparente y absoluta de un solo objeto. Entonces, de esta manera, yo llego a una relación entre flujo y distancia. Ahora, flujo no es magnitud. Para poder escribir flujo en términos de magnitud, entonces tengo que sacar el logaritmo. Entonces, lo que hago es tomar aquí logaritmo a ambos lados. Logaritmo a este lado. Multiplico por menos 2.5 por menos 2.5 y de esta manera yo vuelvo a mi escalita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A mi escala de magnitudes. O sea, menos 2.5 logaritmo base 10 de la proporción entre flujos me da la magnitud. A partir de flujo a magnitud me toca hacer esa cuentica. Pues ya con esto yo tengo magnitud. Ahora entonces, de lo que me doy cuenta es que menos 2.5 por el logaritmo de esto, me quedaría menos 2.5, pasa este 2 aquí a multiplicar, me quedaría menos 5, por el logaritmo en base 10 de, bueno, pero lo voy a poner aquí abajo mejor, menos 5 logaritmo log 10 de distancia en parsec sobre 10. ¿Listo? El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos, entonces me quedaría menos 5 log 10 de la distancia más logaritmo en base 10 de 10 es 1 multiplicado por menos 5 es, bueno, multiplicado por 5 porque ya pusimos ese más ahí, se cancelaron los dos signos, sería 5. Entonces, ¿por qué la distancia se toma 10 parsecs? Para que esto dé 5. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil. ¿Listo? Y entonces, pues esa comparación entre esos dos flujos, ¿cuál fue? Entre el flujo a 10 parsecs y el flujo que yo observo. O sea, el flujo absoluto y el flujo aparente. Por lo tanto, esa magnitud que yo estaba escribiendo acá era magnitud absoluta menos magnitud aparente. Es esta de acá. Es la comparación entre el flujo absoluto y el flujo aparente, el flujo a 10 parsecs y el flujo que yo observo. Entonces, la relación que me queda, después de considerar por un lado esto y por otro lado esto de aquí a la derecha, es esta de acá, que puedo entonces encontrar la relación entre el flujo aparente, entre la magnitud aparente, perdón, y la magnitud absoluta, ¿ok? Con la distancia. Ahora, algo muy conveniente que se hace es pasar de distancia a paralaje, porque la distancia en parsec es, recuerden, el inverso del paralaje. Entonces, si la distancia en parsec es igual a 1 sobre el paralaje, entonces el logaritmo en base 10 de la distancia es menos el logaritmo en base 10 del paralaje. Entonces, por eso este menos cambia a más acá, en esta expresión. Esta expresión aquí me relaciona esas cantidades. Me relaciona magnitud aparente, magnitud absoluta y paralaje. Como les dije, normalmente esto funciona de la siguiente manera. Ustedes miden la magnitud absoluta de una estrella con un fotómetro, con una escala, o la buscan, ustedes buscan, la magnitud absoluta de tal estrella es tal. De Vega es 0. Para conocer su magnitud absoluta, tienen que conocer la distancia a la estrella. Necesitan el paralaje.
Entonces, si tienen la magnitud aparente y el paralaje, entonces ustedes pueden encontrar la magnitud absoluta. ¿Sí? Ya con la magnitud absoluta, entonces yo ya puedo devolverme y encontrar, por ejemplo, la luminosidad sin mayor problema. Pero pues por lo general me voy a quedar simplemente con la magnitud absoluta como la medida comparativa de intrínsecamente qué tanto brilla una estrella. Intrínsecamente. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Sí, entonces el paralaje sería p más 1, pero dentro de ese logaritmo. No. Aquí el logaritmo es solo este. Vale. Es para, entonces, de nuevo, ¿por qué 10 parsec? Para que aquí el 5 se factorice. Si no fuera 10 parsecs, entonces no se factorizaría el 5 y aquí no quedaría un 1 así bonito. Es ad hoc, es para que sea fácil la forma. Simplemente porque logaritmo en base 10 de 10 es 1. Es por eso. Entonces solo necesitaremos la magnitud absoluta y la aparente para tener la distancia. Ya Claro, sea independiente de lo parsec o el paralaje. claro, al revés se puede encontrar así. Si ustedes tienen la aparente y la absoluta, entonces encuentran el paralaje y con el paralaje la distancia. O bueno, de una vez con esta de arriba, ¿no? Con la anterior. Si ustedes tienen las magnitudes, pueden estimar fácilmente la distancia. Ok, entonces resulta, como acabo de mencionar, normalmente nos referimos a magnitudes, en el caso anterior, en el visible, entonces por eso se llaman M sub B. Pero, de hecho, pues hay diferentes estrellas, por ejemplo, unas más azules, unas más rojas, y por esa razón es importante no solo conocer su brillo en total, sino su brillo en cierta banda en particular, en cierta banda específica del espectro. Y para eso existen entonces los llamados sistemas fotométricos. Entonces, especialmente en el visible, lo que se hace es partir toda la escala de longitudes de onda del visible y partirla en segmentos, de a pedacitos, y decir, esto es un color, esto es otro color, esto es otro color, esto es otro color. La escala más conocida que nosotros tenemos es la escala VBRI, que es una escala que de hecho entra un poquito en el ultravioleta y en el infrarrojo. Es la escala de Johnson-Cousins. Y va entonces desde el ultravioleta, pasando por el azul, por este V que significa visible, aunque para nosotros lo podríamos tomar como verde, pero normalmente V es de visible, rojo y un poquito el infrarrojo. ¿Y a qué corresponde entonces esta escala? Corresponde a que si yo pusiera un filtro en el telescopio, ese filtro va a dejar pasar solo cierta parte de la luz en cierto intervalo de longitudes de onda. Eso es un intervalo de longitud de onda, delta L. Entonces, esta escala vertical es la transparencia del filtro. Se refiere a la transparencia del filtro. En particular, sería aquí ¿cómo se dice? La transmisividad, creo que se llama, que significa que si es 1, deja pasar toda la luz, y si es 0, no deja pasar casi nada de luz. Entonces, miremos un filtro cualquiera, el UV. Entonces, el UV a esta longitud de onda no deja pasar nada de luz, pasa a dejar pasar un montón de luz acá, y después no deja pasar nada de luz por acá. ¿Ok? Cada una de esos colores, de esas bandas que ustedes ven ahí, en el sistema, por ejemplo, VBRI, corresponde, o más bien la puedo identificar gracias a una longitud de onda central y un intervalo de longitud de onda, o sea, como el ancho del filtro. Esta forma de esos filtros que ustedes ven es un poco extraña, o sea, no es como todos así cuadrados y ya que uno pensaría, ¿y por qué no es un filtro que vea todas las longitudes de onda en un intervalo igual? La razón principal es técnica,
es una razón técnica. Y es porque los primeros filtros que se desarrollaron, pues eran filtros esencialmente vidrio pintadito, un vidrio pintado de rojo, ¿no? Entonces, los primeros filtros que se pusieron para este tipo de sistemas, pues tenían esta respuesta. O sea, no se podían diseñar, no se puede diseñar un filtro perfecto, o por lo menos cuando se comenzó a trabajar en esto, un filtro perfecto que deje pasar solo ciertas longitudes de onda y las demás no. No. O sea, como era un vidrio pintadito, pues el vidrio pintadito deja pasar unas, otras no, y otras más o menos. Entonces, por ejemplo, la R. Yo pinto el vidrio de rojo, entonces yo me voy a dar cuenta que, por ejemplo, estas las deja pasar súper bien y estas de acá no tanto, estas longitudes de onda no tanto, no las deja pasar tan bien. Simplemente es imperfección del filtro, pero se estandarizó esa manera de hacer los filtros y la respuesta de los filtros a la longitud de onda es la que está plasmada acá. Por eso no hay un solo sistema fotométrico. O sea, este es el sistema fotométrico más conocido, el VBRI. Digamos, a bordo del Hubble hay filtros de estos mismos y en gran parte se siguen utilizando pues para poderlos comparar con medidas anteriores, pero otras misiones tienen otros sistemas de filtros diferentes. Brian. Qué pena pues la pregunta, pero ¿qué utilidades tienen estos filtros? La utilidad principal de este filtro es darte cuenta de, al observar una estrella, por ejemplo, darte cuenta que es más brillante en rojo que en azul, o más brillante en azul que en rojo. Entonces, para cada una de estas bandas va a haber una magnitud también. Entonces, vas a poder comparar magnitud en U, magnitud en B, magnitud en V, magnitud en R, magnitud en I. Y solo con eso, solo con magnitudes, aún sin tomar un espectro, tú puedes saber si una estrella, por ejemplo, es masiva o si es enana, si es caliente o si es fría. Solo con eso, solo comparando las magnitudes en cada uno de estos filtros. O sea, saber los colores de emisión de las estrellas. Sí, pero realmente no es un espectro porque no estás viendo líneas ni nada de eso, simplemente estás viendo si esa estrella es más roja que azul o más azul que roja. O más ultravioleta que azul, por ejemplo, también podría ser. Más U que B, eso también puede ser. Entonces, como les dije, el VBRI es el más conocido, el más históricamente utilizado. También son los filtros, entre comillas, más baratos, ¿no? Pues, bueno, lo siguiente más barato es simplemente poner papel celofán, pero, digamos, son filtros estandarizados, relativamente económicos, que me dan mucha información, pero hay otros sistemas, por ejemplo, para catálogos que son autocontenidos, por ejemplo, el catálogo del Sloan Digital Sky Survey, tienen unos filtros que son especiales, son diseñados para esos telescopios. Y como se pueden dar cuenta, fíjense que estos no tienen tanto solapamiento. ¿Sí? O sea, lo que entra en el U no entra mucho en el G. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería ultravioleta, verde, rojo, infrarrojo y más infrarrojo todavía. Y esos son los datos que toma los datos fotométricos del Sloan Digital Sky Survey. Hay, por ejemplo, para misiones espaciales, por ejemplo, Hipparcos, como son sistemas más sencillos, tienen que llevar sistemas más sencillos a bordo, entonces, por ejemplo, solo tienen dos colores, azul y visible, y ya. ¿Catalina? Profe, ¿y es mejor que se solapen o que no se solapen? Pues daría más información que se solapen o que no se solapen. Depende de lo que necesites. Entonces, permítanme pasar aquí, por ejemplo. Esta es una de las cámaras del Hubble, del telescopio Hubble, ¿sí? Ustedes ven que esta banda, por ejemplo, y esta no se solapa, pero hay otra banda que sí se solapa con esta. Entonces, depende del objetivo científico de lo que yo quiera. Para ser aún más concreto, por ejemplo, estas son las bandas de Gaia. ¿Dice ahí? No, sí. Del telescopio espacial Gaia. Entonces, solo se solapan un poquito, la roja y la azul, pero adicionalmente hay otro filtro adicional que coge a las dos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos tres filtros? Mirando qué tan azul es una estrella, mirando qué tan roja es esa estrella y también
¿Qué tan brillante en total es esa estrella en todo el espectro? Natalia. Profesor, parámetro de transmisividad, ¿qué significa eso que usted acaba de decir? Sí, digamos, esto es un porcentaje, lo pueden tomar como que deja pasar el 80% de la luz. 0.80 significa el 80% de la luz. Es un vidrio pintado que deja pasar el 80% de la luz a cierta longitud de onda, por ejemplo acá. Entonces, este filtro, el azul de Gaia, es extremadamente sensible a esta ventanita que es casi ultravioleta. ¿Sí? Pues, digamos, está en una región muy pequeña del ultravioleta y entonces de esa manera va a ser más sensible a estrellas ultravioletas que el filtro total, el filtro verde que se ve acá, que es el filtro visible total. Entonces voy a tener una comparación, ¿sí? Porque la suma del filtro, de lo que yo recibo en el filtro azul y el rojo, no es equivalente a la del filtro verde, porque el filtro azul tiene más sensitividad a ciertas longitudes de onda. ¿Sí? Entonces puedo hacer una comparación. ¿Qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, la comparación que puedo hacer es darme cuenta si hay estrellas más calientes. ¿Sí? Esto me permite saber si la estrella es demasiado más caliente que lo que normalmente puedo detectar. Pero bueno, la relación entre colores y temperatura la vamos a ver más adelante. Vamos a ver en un par de clases. Ok, entonces, como les decía, yo puedo hablar de magnitud en un filtro. Igual que como lo hablaba ahora rato, que era la magnitud en todo el visible, lo que puedo restringir es mi flujo en solo cierta ventana, en solo cierta banda de observación. Ese puede ser el flujo que yo estoy observando. Y entonces la magnitud en cada, aquí debería decir cada banda, perdón. Esto fue un problema de digitalización. En cada banda, yo puedo tener, por ejemplo, la magnitud en cierto filtro comparado con la magnitud absoluta en ese filtro. ¿Sí? O sea, relacionada con qué tanto intrínsecamente brilla la estrella, por ejemplo, en azul, qué tanto brilla intrínsecamente en rojo, qué tanto brilla intrínsecamente en UV, o sea, en toda la banda. Y entonces, esta escala es una constante de referencia que depende ya de mi sistema fotométrico, ya no es simplemente como en el caso anterior, que era para todo el espectro visible, que era, en ese caso era, ¿cuánto? Era, está por acá, era, pero era con la distancia en parsec, por acá, a ver, que era aquí, por ejemplo, la magnitud de Sirio, que era 0, que fue el que dijimos que era como la referencia, sino pues que ya depende de cada sistema fotométrico, esta escala. Pero bueno. De la calidad ¿Y del él? telescopio o de la CCD. No. Depende del sistema fotométrico. ¿Cuál yo utilizo? Si este, o este, o este, o este, o este, o el de Gaia. Y la razón por la cual depende del sistema fotométrico es porque si yo voy a coger un objeto de referencia, ese objeto de referencia va a ser visto de formas distintas por diferentes filtros fotométricos. ¿Sí? El mismo objeto. Entonces, por eso, de eso depende del sistema fotométrico. Eso tal vez es más claro cuando consideramos lo que se llama el índice de color, que es pues, precisamente esa comparación, como le respondí ahorita a Brian, respecto a cómo brilla una estrella, un objeto en el cielo, más por ejemplo en U que en B, o en B que en V, o en B que en I. Entonces, esa resta entre la magnitud en alguna banda se llama el índice de colores, la diferencia entre magnitudes para el mismo sistema fotométrico. ¿Listo? Entonces estos van a ser índices de color muy comunes que me van a ayudar a mí, por ejemplo, a entender si una estrella es muy azul o si es muy roja. De esa manera lo voy a poder entender. Entonces, por ejemplo, para este B-V,
Entonces, esa es una comparación entre magnitudes, ¿sí? Recordemos que las magnitudes funcionan al revés de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, si B menos V es menor que 0, eso implica que V es más grande que B mayúscula, ¿sí? Por lo tanto, ese objeto, si un objeto tiene un B menos V menor que 0, significa que es más azul que verde, ¿sí? O sea, emite más en azul que en verde. Yo diría algo así, chum. En B, en V. Y si esto fuera, digamos, el brillo o la magnitud. ¿Que en verde o que en visible? Yo lo llamo verde, entre comillas, simplemente para indicar que está en la mitad del rango. Sí, pero normalmente cuando ustedes ven en visible o verde, es equivalente en este sistema VBRI. Profe, no es simplemente, no es por contradecir, pero ¿el verde es simplemente un nombre o es que yo estoy daltónico? Porque yo veo eso amarillo y no sé. No, dije verde porque para mí es una mnemotecnia fácil, pero esa V no viene de verde, significa visible. Ah, ok. Para mí es verde porque está entre el azul y el rojo. ¿Sí? Entonces, sí. Si B menos B es menor que 0, significa que esa estrella es más brillante en azul o en B mayúscula que en V. Y si pasa lo contrario, si B menos B es mayor que 0, significa que es más brillante en V que en B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Sol no es muy azul. El Sol es más bien verde, entre comillas, o sea, es más, brilla más en las longitudes de onda intermedias del espectro visible, o sea, no muy azul, no muy rojo. Entonces, este índice de color para el Sol es 0.7 más o menos, ¿sí? Comparado con Rigel, que es una estrella muy azul, ¿no? Y entonces tenemos un índice de color menor que 0 para Rigel. Entonces ahí sí tenemos un caso de estos, como el de aquí arriba. Para Rigel tenemos este caso, que la estrella es más azul, brilla más en azul, que en el resto del espectro. Porque es una estrella azul. Daniel. Profe, no me quedó muy claro. ¿Eso está mostrando con magnitudes absolutas o aparentes? Absolutas, absolutas. Ah, ok. Sí. Buen punto, buena anotación. Nos damos cuenta bueno, dos cosas ahí. Sí, es una muy buena pregunta. Dos cosas ahí. Aquí son absolutas. Nos damos cuenta porque ¿es en qué? Está en mayúscula. Pero, si estas estrellas no están muy lejos, como estamos simplemente haciendo una comparación, entonces en principio no importa si son absolutas o aparentes, porque es una comparación. Entonces simplemente estamos preguntando, ¿es más azul que rojo? No nos importa cuál es la magnitud absoluta en azul y la magnitud absoluta en rojo. Solo queremos saber si la estrella es más azul que roja y ya. Eso es lo que nos da el índice de color. Sin embargo, hay un asterisco aquí grande en esto que acabo de decir, un pie de nota grande ahí, y es que eso es solo cierto, esto que acabo de decir, es solo cierto para estrellas cercanas. Y eso lo veremos más adelante. Las estrellas más lejanas, entre más lejos están, más entra el efecto del medio interestelar que genera un enrojecimiento. El medio interestelar va a absorber la radiación, entonces yo ya no voy a poderle creer a la comparación entre magnitudes aparentes, sino que me toca hacer una corrección debido al enrojecimiento introducido por el medio interestelar. Pero ahora, en este momento, para ser lo más generales posibles, digamos que estos son magnitudes absolutas para no perder generalidad.
¿ok? Pero buena anotación, buena anotación porque esto más adelante va a jugar. Vamos a ver cómo analizamos ese efecto. Pero bueno, ya casi nos toca irnos. No sé si hay alguna pregunta. Por hoy creo que eso era. Sí, ya esto es de la próxima clase. Más como por curiosidad, ¿cómo se hacen esos filtros? ¿Cómo los construyen? No, literalmente son vidrios muy bien escogidos y capas de algún sustrato. O sea, en un horno meten un vidrio y ponen aquí un sustrato que al evaporarse se pega sobre el vidrio y toma cierto color. Sí, como no sé si cuando yo era chiquito, la gente todavía tenía una maña para ver los eclipses, que era coger un vidrio y quemarlo con un encendedor y les tocaba salir en las noticias a decir que la gente no hiciera eso porque eso es algo que se puede hacer como por ejemplo para soldadura, pero para ver el sol se le queman uno los ojos. Pero es el mismo principio, es un vidrio con alguna capa de algún material. Y ahí, ¿cómo hacen para medir la transmisividad? Pues hay algún estándar que le diga a uno. Simplemente ustedes, o sea, para medir eso, ustedes cogen una fuente aquí de luz, cogen aquí un sensor, ponen el vidrio en la mitad y van sintonizando la longitud de onda del emisor. Ustedes ya saben, o sea, quitan el vidrio y miran cuánto luz pasa sin el vidrio, ponen el vidrio y miran qué tanto baja la energía y literalmente lo miden así. Ya, qué cool. De hecho, hay ciertas aplicaciones en remote sensing para drones que tienen cámaras multiespectrales y funcionan también así. Se les ponen diversos filtros y uno le toca entonces, por ejemplo, hacer la corrección de los filtros. Y eso se utiliza, por ejemplo, en agricultura de precisión. Tiene bastantes aplicaciones también, este tema de los filtros y las correcciones que uno tiene que hacer para caracterizar, no sé, algún suelo, algún cultivo. Bueno, eso se hace y de hecho hay astrónomos por ahí con las manos metidas en proyectos así. Ok, entonces les voy a dejar la guía de lecturas ahorita. Nos quedan aquí algunas definiciones. Entonces, para poder avanzar con esas definiciones para que nos rinda, voy a aprovechar y les voy a dejar una pequeña lecturita con esas definiciones, ¿no? Son solo definiciones, no va a ser nada muy complicado para comenzar la próxima clase, ¿listo? Entonces también les dejo, estén pendientes que les dejo ahí una lecturita al respecto, aparte de la guía de lecturas para este corte. ¿Listo? Para el jueves. Bueno, entonces que estén muy bien. Nos vemos pasado mañana. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Ustedes, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Hola, ¿cómo estás? profe, era para ver si tienes un momentico, te hago una preguntita. Cuéntame. Y ahora estás grabando. Ah, perdón.